Hola, soy Melanie Ban y soy una enfermera y trabajo con The Mental Alliance of North Carolina y estoy encantada de estar con ustedes para hablar de algo que me hacen un montón de llamadas. Recibo llamadas acerca de él no, o él dijo que no, o ella dijo que no, ella dijo que no. Y es importante que pensemos en esto, no como que es la responsabilidad de esa persona que vive con demencia, pero que pensemos en la idea de decir, dígalo conmigo, sí, dígalo fuertísimo, sí. La idea de lograr un sí como parte de nuestra responsabilidad, no de la responsabilidad de la persona que su cerebro está cambiando. Entonces empecemos a hablar como nosotros, personas que cuidamos por y con y sobre personas con demencias, cómo logramos un sí. Entonces, empecemos. Empecemos hablando de cuando dicen no, porque hay patrones verdaderos de cuando las personas que viven con demencia dicen no. Ellos dicen no cuando no entienden lo que estás haciendo. Yo entiendo lo que estoy haciendo. Yo entiendo que lo que estoy diciendo es darle a una persona algo de beber. Yo entiendo que esto es lo que estoy haciendo. Pero mi persona que vive con demencia no entienden que esto es lo que estoy haciendo. De pronto me dicen un no cuando a la persona no le gusta lo que yo estoy haciendo. Entonces de pronto yo piense que le doy un abrazo a mamá cuando la veo, pero quizá hoy ella no le gusta, no lo siente. Entonces cuando voy a abrazarla, en vez de ser cariñosa, le da susto o la hace temblar o quizá dicen no cuando no les gustan la manera como lo hacemos. Es una de las cosas que yo le digo a mis enfermeras o a mi cuerpo de enfermería de estudiantes que practiquen lavar los dientes a alguien. Y si nunca has practicado lavar los dientes a alguien o aún mejor que otra persona lave tus dientes, te puedes dar rápidamente cuando no te gusta lo que la persona está haciendo, cómo lo están haciendo. A veces las personas dicen no cuando hay algo en el entorno que no se siente cómodo. Quizá las personas dicen no cuando yo estoy en un cuarto y me estoy removiendo la ropa y escucho voces afuera de la puerta. Quizá eso me hace sentir incómoda. Yo no sé si alguien va a entrar o no. Entonces, ¿yo qué digo? Digo no. Quizá la persona dice no cuando ellos no están realmente de acuerdo que se necesita hacer. Porque si yo tengo años de levantarme todas las mañanas, pegarme un duchazo y tomar mi desayuno, si yo desayuné, creo que yo ya me duché antes. Entonces yo estaría de acuerdo. No estaría de acuerdo que necesito bañarme otra vez. Quizá dicen no cuando no les gustan cómo la situación se siente o se siente que las están apurando o inseguros o algunas veces, y eso es algo difícil para decir, quizá algunas veces las personas dicen que no porque tú no te caen bien, no les gusta la persona que les ayuda porque tú suenas mandona un poco o tienes una apariencia que a ellos les da susto, pero no es porque ellos no quieren hacerlo. Cualquier cosa que sean, cualquiera que sea lo que tú quieres que ellos hagan, no es porque estén siendo tercos. Y esto es bastante difícil algunas veces, porque si yo estaba en un cuarto contigo y yo fuera a decir, ¿cuántas de ustedes les han dicho tercas o tercos detrás a sus espaldas o de frente? ¿A cuántos de ustedes les han dicho tercos? Muchos de ustedes levantarían la mano y dirían, hey, sí, a mí me dicen terco. Es diferente
cuando estamos pensando de una persona está siendo terco porque así son o, o ser tercos porque no entienden. Cuando las personas tienen demencia no están tomando esa elección. Quizá no es, mejor dicho, no es porque sean flojos o perezosos o porque sea difícil llevársela con ellos. Ellos no lo hacen, dicen no por otras razones. Y la otra razón por la cual dicen no es porque ellos no tienen la habilidad, no están en la situación para decir sí. Entonces, para lograr un sí, el cambio que hacemos está en nosotros. Apúntense y digan, yo necesito cambiar, yo necesito cambiar, yo necesito cambiar, porque yo soy la persona que puede cambiar, la persona que se le es posible cambiar, no la persona que tiene demencia, que vive en un cambio cerebral. Entonces, cambiamos nosotros para lograr un sí al cambiar nuestro enfoque de lo que se perdió a lo que se ha ido. Díganlo conmigo. Yo sé que yo no lo puedo ver, yo sé que no lo puedo oír, pero hay algo que cuando uno repite las palabras en voz alta que hacen una diferencia. Entonces, digámoslo. Cambiar de lo que se perdió a lo que queda. Entonces miremos una imagen de lo que yo estoy hablando. Entonces, si tú miras estos dos cerebros, estos son fotografías de autopsia. Personas que generosamente donaron sus cerebros con el fin de ayudarnos a entender qué sucede con la demencia, para ayudarnos a entender qué está pasando en el cerebro de alguien que vive con demencia. Entonces, si tú miras estas dos fotografías, no son dibujos o no son imágenes generadas por una computadora, son fotografías. Si ustedes las miran, la fotografía de la izquierda es el cerebro de alguien que murió de un accidente, alguien que vivió su vida, las cosas iban bien, hacían todo lo que necesitaban hacer y ¡pum! Tuvieron un tremendo accidente y esa persona se fue. El cerebro de la derecha es alguien, el cerebro de alguien que murió después de vivir con demencia hasta el final de la enfermedad. Entonces, si mira los dos cerebros, lo primero que viene a la mente es las diferencias. Entonces, les voy a dar un momento para que miren esos dos cerebros y me digan qué notan que es diferente de los dos cerebros. Yo apuesto que la mayoría se dan cuenta que estos dos cerebros son de diferentes tamaños. El de la izquierda es más grande que el de la derecha. Yo apuesto que la mayoría notan que hay una diferencia en el color. El cerebro en la izquierda es más claro que el otro y la razón es que a medida que mueren las células del cerebro dejan inflamación, irritación, distrés y partes de células. Entonces ese cerebro en la derecha está muy irritado. Usted podría decir inclusive que está inflamado. Entonces ese de la izquierda está irritado y ah, en distrés y por eso está más oscuro. Hay una diferencia y la mayoría de la gente nota. Otra es que estos orificios son más profundos. Estos orificios con la persona que vive con demencia son más profundos y esta es la razón, es porque a medida que las células del cerebro mueren, se colapsan y toman más espacio y el espacio se llena de líquido. Entonces el cerebro se ve así como arrugado y se ve seco, pero en realidad es porque hay menos tejido y más líquido o fluido. Entonces son tres cambios. Finalmente, en lo que termina es que el cerebro de la izquierda
va a estar 100% cuando la persona muere de un accidente y el de la derecha ha perdido 2/3 de su tejido. Entonces es 2/3 del tamaño del cerebro en la izquierda. Entonces se hace un poco confuso porque cuando tú miras estas imágenes, lo que no se ve así, lo que está pasando es que hay cambios que están sucediendo adentro y por fuera del cerebro. Y esto es lo que se pierde. Entonces comencemos a gastar algo de tiempo, no solamente hablando de lo que se perdió, pero gastemos tiempo para hablar de lo que se preservó o lo que se protegió o lo que queda. Entonces, si miras esos dos cerebros y yo te voy a dar un par de segundos para que los mires y no mires lo que es diferente. Pero ahora quiero que los mires y pienses qué es similar, qué es lo mismo entre los dos. Y yo entiendo, apuesto que ustedes encuentran paralelos, que inclusive cuando el cerebro es más pequeño es de la misma forma, no es como parte del cerebro fue cortado o amputado. Todas las partes están todavía ahí, simplemente más pequeño. Todas las partes están iguales, solo más pequeños. Entonces, cuando empezamos a pensar, ¿cómo vamos a lograr un sí? Nosotros empezamos a pensar ¿cómo podemos aprovechar, cómo podemos utilizar la parte del cerebro que queda para ayudar a que las personas que viven con demencia sean exitosas y de esta manera los podamos apoyar? Entonces, empecemos a pensar de lo que queda en 4 áreas específicas y cómo esto conecta para llegar a un sí. Entonces empezamos a pensar en la memoria. Escuchamos mucho de la memoria con demencia, escuchamos mucho de los cambios comunes que hay o regulares, como por ejemplo, las personas se les dificulta recibir información nueva. ¿Se acuerdan lo anterior, lo viejo? Pero no captan, no pueden recibir lo nuevo, esta información nueva. Entonces, se recuerdan de cómo solían ser las cosas, pero no lo nuevo. Entonces, podemos utilizar esto para lograr un sí. Podemos utilizar el recordarse cómo solían ser las cosas y recrearlos o empatarlos para que lleguen a un sí. Puede incluir en hacer cambios como el entorno a nuestro alrededor, quizá cambios de cómo nos acercamos a las personas y cómo empezamos, o hacer cambios en cosas como el horario del día o el horario del orden, de quizá qué tan rápido nos movemos. Déjame darle un ejemplo de utilizar la memoria para lograr un sí. Pensemos en una situación en la cual el reto era lograr que una persona saliese de su casa. La persona le dices, ¿quieres ir de compras? No. ¿Quieres ir al parque? No. ¿Quieres ir a caminar? No. Básicamente, la respuesta a la pregunta ¿quieres ir? Siempre era no. Pensemos de una dama, una señora, que siempre era muy bien vestida, muy elegante. Alguien así como Nicole, que siempre se ve súper bien arreglada. Esta mujer era así, siempre tenía su maquillaje, su cabello bien arreglo, sus ropas muy elegantes, hasta tal punto que la última cosa que solía hacer antes de que se fuera de la casa era ir a un espejo, se ponía, tenía un colorete, se iría y se pintaba la boca. Y antes de irse de casa, se arreglaba su maquillaje, su colorete, y ahí se iba a empezar con su día. Entonces, lo que esta familia intentó, yo creo que ya saben qué voy a decir. Cuando era hora de ir,
sin importar a dónde, ellos le traían a la dama, a la mamá, el espejo y el colorete. Y la mamá lo tomaba, se miraba en el espejo y haría los ajustes necesarios y salían. Hermoso, maravilloso, excelente. Eso probablemente no funcionaría si trataban de utilizar uno de estos. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Ambos son algunos tipos de coloretes, pero este es uno claro y este es con tubo, como con una esponjita. Este es un colorete que se ve como un colorete y es un color que era familiar, era cuadrado, un tipo de colorete que era igual al que usaba la mamá. Esto quiere decir, este significa colorete a la mamá. Esto no trae ningún recuerdo. Entonces es un ejemplo de utilizar la memoria, los recuerdos, utilizar cosas que sean familiares, porque cuando pensamos en que las cosas, no, la gente nos acuerdan cosas nuevas y que se acuerdan de la manera en que las cosas solían ser, entonces podemos juntarlas y utilizamos la manera como las cosas solían ser para que las hagan ahora, para hacer cambios en el método, para hacer cambios en el horario en el cual queremos hacer las cosas. Quizás retomemos esto más adelante. Ahora pensemos en otras ideas de utilizar la comunicación para lograr un sí. Una de las personas con demencia, una de las cosas que ya sabemos y que crea muchas dificultades y retos es la comunicación. ¿Por qué? La comunicación es un camino de doble vía. Yo te estoy dando información y yo estoy recibiendo información de las personas alrededor mío. Yo estoy recibiendo información de la gente alrededor y eso hace que nuestra comunicación sea doble vida. En el campo de la salud médica le llamamos lenguaje receptivo y extendido y versus la expresión del lenguaje y mi habilidad de decirte lo que quiero. Es mucho más allá que las palabras. Y uno de los retos más complicados es cambiar tu entendimiento de comunicación, es decir, palabras, y, y cambiarlo a tu entendimiento de que la comunicación es todo, más allá de las palabras, es tu movimiento. Si yo hago así, si te hago este gesto, significa, vamos. Si yo hago esto, significa, te quiero dar un abrazo. Si yo me veo feliz, significa que estoy feliz de verte. Si me veo triste y apagado, quiere decir que yo entiendo que las cosas no comparto que estás en distrés o triste. Entonces, cuando utilizamos comunicación para lograr un sí, es el darse cuenta de que las palabras son importantes, pero hay mucho más que de la comunicación que en sí. Por ejemplo, es la hora de un pasabocas, un bocadillo, y yo voy a mi persona y le digo, papá, ¿te gustaría tener o te gustaría una granola o unas galletas de mantequilla de maní? Él puede que escucha, papá, mamá, 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 mamá. Creo que va a ser difícil para la traducción, pero es básicamente bo, 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 bo. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, ¿tú quieres una barra de granola o unas galletas de mantequilla de maní? Pero lo que una persona con demencia puede escuchar es guau, 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 guau o guau, 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 guau. Entonces, yo puedo hacer eso mejor al simplemente hacerlo así. Porque si yo le digo, papá, ¿granola? ¿Una barra de granola? ¿O galletas de mantequilla de maní? El papá tiene una mejor oportunidad de comprender y decir, hey, dame nuestra barra de granola. Quizá no diga esas palabras, pero él sí trata de agarrarla, que sé que quiere la granola. Si trata de alcanzar las galletas,
pues ya sé que quiere las galletas. Si trata de agarrar las dos que sé de que si trata de agarrar las dos que sé que tengo que traer leche también. Entonces, me refiero a dar estas señales visuales, ¿no? Nos ayuda a llegar al sí, al saber qué estamos preguntando. Aquí hay un tema verdadero. Cuando los retos, algunos de nosotros hacemos preguntas y hacemos preguntas de una manera sí y no. Entonces yo puedo decir, papá, ¿quieres algo de comer? Y la respuesta automática cuando no entiendo es no. Entonces, si yo evito la pregunta que solo debe responderse con sí o no, y en cambio la cambio a una pregunta que es con elección. Y cuando yo no tengo una preferencia, yo no tengo una preferencia si mi papá elige la granola o las galletas, ambas están bien. Si yo hago una pregunta sí, no, entonces a menudo yo tengo una preferencia. Yo quiero que mi papá diga sí, tengo hambre o sí, yo quiero ambas, pero yo le quito esa opción un poquito. Bueno, vamos a pasar un poco más allá de la comunicación, que es la idea de habilidades motoras. Ustedes ven esta idea de conexión automática, es decir, a ver, es la idea de que nosotros podamos hacer que la gente haga las cosas que queremos al decirles qué hacer. Es decir, le damos la clave de qué hacer primero. El ejemplo que yo voy a utilizar es, por ejemplo, si yo me monto a mi auto, yo me monto en mi coche, cierro la puerta, la siguiente cosa que hago, me pongo mi cinturón de seguridad. Entonces, me monto en el auto, me abrocho el cinturón. Entonces, son como respuestas automáticas para ayudarle a que la gente entienda lo que queremos hacer. La idea es que si yo monto la situación adecuada, si yo pongo que las personas estén en la situación correcta, entonces mi oportunidad de recibir la respuesta correcta va a subir dramáticamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo una foto de una bañera. Ustedes las ven. Si yo sé que la rutina, la conexión automática va a ser afeitarse por cuando está ahí, entonces hacemos a la afeitada. Lo siguiente es meterse a la tina. Eso lo conecta. Se vuelven como quien dice algo automática y vamos a poder ser exitosos para llegar a lo siguiente. Si yo le doy a la persona un trapo para limpiarse y le hago la visión, le hago esa señal y se lo paso, lo más seguro es que él va a limpiarse el rostro con esta toalla. Entonces, es poner estas nuevas actividades con el COVID. Todos nos acomodamos a cosas nuevas. Si utilizamos esta siguiente conexión automática, los puede llevar a un sí. Por ejemplo, limpiador de manos, desinfectante de manos, si lo usamos. Y el patrón que queremos hacer, el patrón que queremos lograr, es que las personas utilicen el desinfectante de manos cuando llegan del almacén. Entonces, el patrón que yo quiero usar es lograr este desinfectante de manos que se vuelva tan automático que no se vuelva una conversación. Entonces, el patrón se vuelva, vamos al carro, ponemos el cinturón, ponemos el desinfectante de manos, listo para ir. Y así es como utilizamos estas conexiones automáticas para lograr así. Uno más. Vamos a hablar de qué ven las personas con el procesamiento sensorial. Lo que la gente ve, oye, toca, si queremos que coman mejor, darle los olores de los alimentos, que lo puedan ver,
quizás utilizando un platico más oscuro que la comida, utilizar cosas que sepan delicioso. Quizá esto nos va a permitir llegar a un sí que un no, gracias. Es decir, cosas que llamen la atención. Uno de los retos que tenemos son con el agua, de hacer que las personas tomen, porque ustedes saben todo lo que tienen que hacer con esta botella. Ustedes tienen que destaparla, pero si lo que ustedes están acostumbrados a tomar de un vaso, de un tamaño en particular, si yo traigo el café y no hay café, dentro de la taza de café va a haber un problema. Entonces, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos y lo que probamos nos ayudan a llevar a ese maravilloso sí. Entonces, para reunir todo, ¿cómo para reunirlo? ¿Qué hace la diferencia entre el sí y el no? Bueno, lo primero es entender lo que significa este no. Es que no significa no me gusta, no entiendo, o es algo del entorno. ¿Qué significa entre ese no? Y luego empatar sus respuestas para arreglar lo que no está funcionando desde esa perspectiva de esa persona con demencia. Esto no va a funcionar también si usted se siente estresado y ansioso. Hagan esto conmigo. Traigan sus hombros así, sus manos así. Pongan su boca hacia un lado y digan, "Ah, yo solo estoy tratando de ayudar." Porque eso es lo que así te ves. A veces yo también, a veces me veo así. En cambio, respiren profundo y déjenlo salir. Y encuentren una manera en que pueden ser flexibles y creativos al cuidarse a ustedes mismos. Encuentren una manera de cuidarse, porque la creatividad y la flexibilidad solo pueden surgir si usted está en un estado de sentirse descansado, relajado, apoyado y es conocedor y tiene las habilidades. Entonces, piensen de cómo ustedes pueden sacar estas opciones, estas situaciones, esta información o estas estrategias para ayudarte en tu vida de lograr de un no a un sí. Voy a dejarte, a mí no me gusta dar consejo, pero un mini consejo. Lo que principalmente hace la diferencia entre un sí y un no es el tratar de acercarse. La demencia puede ser algo que hace a la gente sentir solo. Puede hacer tu mundo muy pequeño. Puede hacer el mundo de una persona que vive con demencia, lo puede hacer muy, muy pequeño. ¿Qué puede hacer una diferencia entre sí y no? Es el tratar de acercarse. Entonces, si tú no entiendes, si tú no sabes qué hace, si tú no sabes cómo hacerlo, trata de buscar educación. Hay un montón de recursos aquí en esta área, al igual que en todo el país y ahora con el Internet a través del mundo. Si te estás sintiendo abrumado, busca recursos, busca alivio, busca tiempo de descanso, busca apoyo o recursos de personas dentro de tu comunidad, dentro de su vecindario, dentro de su vida de atención médica. Y si estás batallando y se hace difícil y más difícil, busca apoyo, porque no puedes hacer esto solo, sola, porque el amor necesita apoyo, entonces busca apoyo. Eso puede querer decir buscar a alguien de tu comunidad de fe o buscar a alguien dentro de tu comunidad de atención médica, quizá apoyo de una organización como Dementia Alliance of North Carolina. Nosotros estamos ahí, búscanos, llega a nosotros.
Que tengan una gran conferencia. Me divertí mucho con ustedes.